Familia de Ronald Ojeda, a través de su abogado, está a puertas de presentar una denuncia contra Manuel Monsalve por filtración de información. Para que Venezuela o desde la dictadura se realizara una misión como la que se llevó a cabo con mi hermano en Chile, debe ser necesario tener un apoyo de alto político en Chile para poder garantizar que se eliminen las evidencias. Una gravísima denuncia que va camino a ser una demanda con ramificaciones internacionales. Eso es lo que se ha visto en los últimos días por parte de la familia del ya fallecido teniente Ronald Ojeda, que recordemos que era este ex militar venezolano que estaba refugiado en Chile por ser un militar opositor a Maduro y que hace ya varios meses, cuando por supuesto Monsalve aún estaba en su cargo, él había sido secuestrado por miembros de grupos del narcotráfico que después escaparon hacia Venezuela, en lo que sospecha que fue una operación para secuestrarlo, luego lo asesinaron de manera bastante brutal y se escaparon a la dictadura chavista de Maduro, en lo que muchos piensan, con justa razón, que fue una coordinación impulsada por el régimen chavista para eliminar a uno de sus opositores en otro país, siendo que no era el primer caso, ni ha sido el último, de figuras vinculadas al mundo militar o de oposición importante en Venezuela que curiosamente o desaparecen o los secuestran y los llevan a Venezuela, donde tienen unos juicios claramente arreglados, y posteriormente, en los casos donde no se puede hacer nada de eso, simplemente llegan narcos y los eliminan, lo que parecen ser simplemente criminales a sueldo de la dictadura venezolana. Bueno, ese caso, que ya se habló hace varios meses, ahora se está reactivando con las denuncias que están derivando una demanda en contra del gobierno, pero especialmente del ex subsecretario Monsalve, el mismo que ahora se encuentra en la cárcel en prisión preventiva por caso de violación, y que ahora lo están acusando de haber entregado directamente la información a la dictadura de Maduro sobre dónde estaba Ojeda y que eso permitió que eventualmente lo asesinaran. Confirmado el hallazgo del cuerpo de Ronald Ojeda. No se puede considerar como plena casualidad la visita que tuvo Monsalve a Venezuela y que posteriormente suceda un hecho como este en Chile. En febrero pasado, el entonces subsecretario del Interior se enfrentó a uno de sus desafíos más grandes, el secuestro y posterior asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Lamentamos el desenlace de este caso de criminalidad extrema y reiteramos nuestras condolencias a la familia. Un mes antes del secuestro, Monsalve viajó a Venezuela, una iniciativa que entre sus puntos buscaba actualizar el listado de los prófugos de la justicia. Por eso, en su momento fue cuestionado por el diario La Razón de Venezuela, por supuestamente haberle dado a las autoridades de ese país las coordenadas del paradero de Ojeda. ¿Cómo califico esa publicación? La califico de una total mentira. Yo pido, por favor, que en esto seamos súper responsables. El cuestionamiento hoy está más vivo que nunca, porque la familia de Ronald Ojeda, a través de su abogado, está a puertas de presentar una denuncia contra Manuel Monsalve por filtración de información. Para que Venezuela o desde la dictadura se realizara una misión como la que se llevó a cabo con mi hermano en Chile, debe ser necesario tener un apoyo de alto político en Chile para poder garantizar que se eliminen las evidencias. Pero no es el único flanco que por estos días se le abrió al ex subsecretario. El Ministerio Público investiga una eventual malversación de caudales públicos a raíz de su supuesto mal uso de gastos reservados y también de los datos erróneos en su declaración de patrimonio, donde subvalora el costo real de sus propiedades. Uno dice por qué la Fiscalía se demoró tanto en formalizarlo, en citarlo, porque al final del día él tuvo mucho tiempo para hacer todos estos trámites. El pasado lunes, la comisión investigadora del caso Monsalve tuvo una incómoda visita. El jefe de asesores de presidencia, Miguel Crispi, quien no quiso entregar detalles de cómo se manejó el escándalo al interior de la moneda. Las conversaciones con el presidente son privadas. En esta oportunidad, Miguel Crispi tiene la razón. Hacer algo distinto genera un pésimo precedente. Si no se asumen las responsabilidades políticas de parte de los asesores, en particular el jefe de asesores del segundo piso, el riesgo es que se reconduzcan esas responsabilidades de nuevo hacia la figura del presidente, y eso yo no lo voy a permitir. Y así como en la Cámara están divididos, los expertos también. Me parece una falta de respeto frente al Congreso Nacional y una forma de hacer que no funcionen las instituciones que el país tiene para investigar. Las asesorías son de características secretas en cuanto a sus comunicaciones
ya que estarían protegidas por lo que denominamos el privilegio deliberativo. Para la próxima sesión está citado otro personaje cuestionado en el escándalo, el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. ¿Va a asistir a la comisión investigadora? En medio de los intentos de esclarecer el caso, una nueva revelación sale a la luz. Según la segunda, el fiscal Maximiliano Kraus confesó que entregó a funcionarios de la Armada su clave para ingresar al sistema del Ministerio Público que se utiliza para revisar causas en curso. Un antecedente que podría explicar la gran cantidad de filtraciones en torno a este y otros casos. Lo que hemos conocido de suma gravedad. Pero que se está investigando y por lo tanto esperemos que se llegue a las responsabilidades pertinentes. Son parte de los nuevos antecedentes de un caso que mantiene a su personaje principal en prisión preventiva. Un escándalo que puede llegar incluso a tener ramificaciones no solo locales, sino internacionales, porque sería una vinculación de Monsalve con lo que fue el asesinato de un opositor político venezolano del mundo militar y por supuesto todo esto asociándolo al gobierno de Boric, porque Monsalve era una persona de confianza, de mucho poder en la administración de gobierno y para qué decir, por supuesto, que esto habría quedado sin ninguna consecuencia, lo que haría que Monsalve ya no solo tuviera crímenes que se le está acusando y por el cual ahora está en prisión preventiva de violación. También tienen los casos, por supuesto, de corrupción que ahora se le están investigando por el uso de fondos reservados que no se sabe dónde están, sino que ahora también colaboración con una dictadura extranjera para entregar datos. Gravísimo, ¿no? Pero no es el único caso, no es el único, vinculado a Venezuela que está generando escándalo, porque también a nivel local, pero vinculado al mundo diplomático, se ha generado una controversia importante por el sueldo millonario y también la falta de ir a trabajar del actual embajador de Chile en Venezuela, Gasmurri, que no está ejerciendo su cargo en Venezuela desde hace 4 meses, pero aún así le siguen pagando su abusivo sueldo de 20 millones de pesos que salen de nuestros impuestos, ¿no? Ahora, ¿por qué es esto? Porque recordemos que hace unos 4 meses las relaciones entre Chile y Venezuela se cortaron, tanto así que el embajador fue expulsado de Chile de Venezuela por el régimen de Maduro. ¿Por qué? Porque no se le ha dado un reconocimiento formal de que haya ganado de manera legítima sus elecciones, que fueron bastante fraudulentas, donde se le robó la elección al candidato opositor González Urrutia. Eso ocurrió. Y por lo mismo se dio el corte de relaciones. Eso ha hecho que sea más bien imposible muchas veces hacer deportaciones, etc. Bueno. Había un embajador de Chile en ese país, que era el senador Gasmurri particularmente, ex senador Gasmurri, que es del Partido Socialista. Y lo habían colocado en el cargo, en parte, por sus vínculos políticos. Es evidente, ahora siempre te van a decir que tienen alguna razón más allá de que la formación, que la experiencia política. Siempre que te hablan de eso de experiencia política, usualmente es palabrería para decir que es alguien que ha estado parasitando el Estado por mucho tiempo. ¿Qué es eso de experiencia política? Que lleva más tiempo ahí en el Estado colocándose en cargo. Bueno, dentro de eso lo colocaron ahí. Y él estaba recibiendo un sueldo de 20 millones de pesos, que lamentablemente no es algo tan excepcional como uno pensaría, sino que es algo bastante común en el mundo de los embajadores con vínculos políticos. Por ejemplo, Beatriz Sánchez, que es embajadora en México, le estaban dando un sueldo también similar. ¿Y cuál fue el mérito de Beatriz Sánchez? Que fue candidata presidencial por el Frente Amplio, que no ganó otras elecciones cuando la enviaron a postular, y ella ni siquiera es diplomática, sino que estudió ser periodista, y no era una periodista tampoco particularmente buena, pero lo colocaron ahí en México con su buen sueldo millonario. Y Gasmurri, más allá de los argumentos que se dan, bueno, ex senador. Por los socialistas. En Venezuela, bueno, 20 millones de pesos. Sueldo todos los meses, ¿no? ¿De dónde sale esa plata? De nuestro bolsillo. Y uno pensaría, ya, pero debe ser excepcional, ¿no? Es más bien común en muchos casos para aquellos que tienen vínculo político. Y es un abuso, ¿no? Porque eso debería ser, si fuera la mitad, 10 millones de pesos, ya sería mucho. Si fuera un cuarto, 5 millones de pesos, ya sería mucho. Todo eso sale del bolsillo ciudadano y eso al mes. Y además, en un país como Venezuela, donde los costos de vida son sustancialmente menores que en Chile, tomando en cuenta la catástrofe económica que ellos han tenido bajo el chavismo, hace que ese sueldo tenga un poder adquisitivo mucho más alto en ese país. Bueno, este señor está en Santiago desde hace 4 meses, en la capital. ¿Y por qué? Porque como se dio el quiebre de relaciones, no está trabajando en Venezuela. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener un embajador? Bueno, lo siguen manteniendo en el cargo. Y está todavía ahora en la capital y lleva hace 4 meses ahí, sin estar ejerciendo el cargo en Venezuela, uno decidiría para qué está, y le siguen pagando 20 millones de pesos. O sea, en los últimos 4 meses que ha estado en Santiago sin ejercer el cargo en la práctica, le han pagado 80 millones de pesos.
lo que, como se pueden imaginar, generó bastante indignación en los sectores de oposición y en la prensa, y por lo cual fue eventualmente increpado el gobierno. Ministra, ¿puede explicar por qué motivo el embajador Jaime Gazmuri sigue recibiendo más de 20 millones de remuneración pese a haber salido en julio de Venezuela y estar trabajando en nuestro país? ¿Parece razonable que siga ganando esa cantidad de dinero considerando que está ejerciendo su labor aquí en Chile? Entiendo que la Cancillería se refirió a este tema, has dado explicaciones y no tengo mayor detalle. Cualquier duda podrán seguir consultándolo en Cancillería. Pero lo que ha señalado, y entiendo que ha señalado Cancillería, es que sigue cumpliendo funciones no en territorio venezolano. Ustedes saben que fuimos sacados de territorio venezolano de manera unilateralmente, y todo el consulado, y por lo tanto las tareas que antes se desempeñaban en ese territorio, muchas de ellas se siguen desempeñando en el territorio nacional. Pero más detalles, Cancillería. Pero aunque reciba esa cantidad de dinero estando aquí en nuestro país, porque ese sueldo es considerando que ejerza su labor en Venezuela, ¿no? Por eso le digo, para mayor detalle, Cancillería. Ahí las excusas, ¿no? Las excusas. Miren ahí las excusas que da Camila Vallejo, vocera de gobierno y militante del Partido Comunista. No empezando a dilatar y decir, no, es que en realidad esto ya lo habló Cancillería, es que no hablaron mucho del tema, ellos también tratan de dilatar y no nos vamos a referir mucho al tema, pero él igual está haciendo algunas cosas, sí, no me pregunten más, me voy. Esa fue básicamente la posición. Porque es indefendible esto. Incluso se está haciendo ciertas gestiones. ¿Qué tanta gestión va a hacer que no podría hacer alguien en otro cargo? Eso justifica pagarle 20 millones de pesos todos los meses del bolsillo del trabajador chileno con los impuestos que se le sacan diariamente y por lo tanto afectando el fruto de su esfuerzo, su trabajo y a sus familias. ¿Está justificado eso? ¡Claro que no! Es indefendible. Y hasta la misma Camila Vallejo se da cuenta, por eso empiezan a hacer estas típicas defensas, que es típico de políticos. Es que esto ya lo habló alguien más, cuando esos otros no lo hablaron o lo hablaron de manera también difusa y decir, bueno, esto no estamos ocupados y dilatar, evitar responder y después decir, está haciendo ciertas gestiones. ¿Y cuáles son esos detalles? Me encantaría que dieran ahí el listado de lo que está haciendo que justifica pagarle 20 millones de pesos como un embajador que ni siquiera está ejerciendo su cargo en el país sobre el cual se supone que representa a nuestro país para estar allá. ¿Y cuál es la justificación de ese sueldo tan alto? Pero eso no lo van a hacer. Se dilata, ¿no? Esa capacidad de Camila Vallejo y los voceros de gobierno en general de evadir las preguntas incómodas, tratar de mostrar todo como lo malo, como algo bueno, con tal de justificar al gobierno que representan y distorsionar la realidad. Es realmente impresionante esa capacidad de cantinflear y dar volteretas lingüísticas que no todos tienen realmente a nivel personal, porque requiere de una capacidad extraordinaria para distorsionar la verdad, hacer eso, y eso es algo bastante particular a nivel de las personas, incluso en la política. Pero eso es lo que se da. Y la oposición se queja, pero piden, por ejemplo, reducir de manera formal y legal los sueldos de los embajadores. No. Piden, por ejemplo, que haya datos que muestren por qué está justificado tanto gasto. No. Y piden, por ejemplo, que no haya embajador con respecto a Venezuela cuando dice corte de relaciones. No, tampoco. Y eso es algo que lamento tanto, porque la derecha tanto le gusta quejarse con la izquierda, y aquí lo ven, pero no hacen nada. Y al final ellos felices cuando llegan al poder de colocar a sus propios parásitos en estos cargos, también con vínculo político, nada de gente tampoco profesional del mundo diplomático, no, gente con contacto, de la misma manera que fue Beatriz Sánchez en México, o ahora Gazmuri, que fue senador socialista en Venezuela, y después llega la derecha y se queja, y ellos hacen lo mismo llegando al poder. Cuando lo que hay que hacer es cambiar el sistema de raíz, reducir sustancialmente los sueldos políticos, si es que no eliminarlos en muchos casos, y hay cargos que deberían simplemente eliminarse. Y si las relaciones hace 4 meses están cortadas con Venezuela, ¿qué otras gestiones no puede hacer otros cargos, otros funcionarios incluso que fueran de carrera? Pero no, hay que seguir pagándole los 20 millones de pesos al mes a Jaime Gazmuri, el socialista. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas controversias que se dan con Venezuela? Tanto con el caso de Ojeda, que vuelve a resurgir, como también el sueldo millonario que se le estaba pagando a Gazmuri como un embajador representante de Chile en Venezuela, pero sin estar en Venezuela y con trabajos a lo menos difusos. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor Sexar192, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte a este canal, puede seguir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, que tiene distintos medios de apoyo para este programa. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.